Quiero darle la bienvenida a Steffi, Janet. Hay alguien aquí que no tiene nombre, Natalia, Ximena, Caicedo, Dianis, bienvenidas. Quiero saber cómo llegan el día de hoy, así que les voy a, las que puedan abrir el micrófono, súper bienvenidas, súper, qué rico poderles ver el rostro, y las que de pronto estén fallando la cámara, igualmente aquí, feliz de verlas. Hola. Hola, Janet, bienvenida, ¿cómo llegas? Muchas gracias. La verdad, con mucha expectativa, pues escuchaba en Instagram lo que decía sobre este taller y me causó como mucho impacto desde la primera publicación que vi, entonces tengo como mucha expectativa de aprender. Gracias. Bueno, esto es súper importante lo que dices, Janet, porque para nosotros o desde lo que nosotros hacemos como pedagogía es trabajar mucho en el lenguaje y más en el lenguaje del líder, porque la líder tiene una gran responsabilidad de crear sueños, esperanzas, proyectos. Desde el lenguaje, la expectativa nunca se cumple, nunca. Entonces, es importante que vengas a disfrutar, a aprender, a fluir, Janet, así que súper bienvenida. Steffi, ¿cómo llegas? Ay, hola, por aquí. ¿Cómo estás? Bien. No sé, me quise aprender muchísimo más de ti. He tenido la oportunidad de estar en un taller hace mucho tiempo y fue muy enriquecedor para mí y pues siempre, a pesar de que hago también procesos de coaching y eso, a mí siempre me gusta aprender porque aparte nunca he hecho como procesos para aprender a ayudar a otros, sino que siempre hago procesos para mí y los interiorizo yo primero y entonces siempre estoy como en esa aprendizaje y nutrición para mí misma. Bienvenida, Steffi, me encanta verte. Gracias, también gracias por esa capacidad de poder aprender. Gracias. A ti, gracias. Súper bien. Con ganas de aprender, con ganas de poder como retroalimentarnos pues una de la otra, porque cada una desde su vivencia y sus experiencias pues nos aporta al crecimiento. Y te sigo hace rato en las redes y he estado como con esas ganas de empezar contigo como el proceso, pero dije voy a darme esta oportunidad como para ver cómo es el tema, cómo, si conecto contigo, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a regalarme este espacio para poder conectar con la persona que futuramente va a tener algún tipo de vínculo. Gracias, Ximena, por darte este espacio. Primero, reconocer lo valiente que somos, porque una de las cosas que más problemas tenemos las mujeres es en invertir en un espacio para nosotras. Y es algo que venimos trabajando muchísimo, y es en ese querernos, en ese tomar decisiones importantes y sacar espacios. Así que súper, y gracias, Ximena. Listo. Bueno, entonces, contarles un poquito acerca de mí. Mi nombre es Lina Hernández, soy comunicadora con estudios en psicología y soy coach hace más de 10 años. Algunos de los mentores que he tenido ha sido el doctor Humberto Maturana. Para de pronto los que no conocen un poquito, el doctor Humberto Maturana fue postulado a Premio Nobel de Ciencias porque desafió las teorías de Darwin, nada más que eso. También fue premio de Ciencias en Chile, y él saca todo lo que tiene que ver con comportamiento humano y todas las bases de lo que hoy se trabaja en colaboración, en liderazgo y coaching. Otra de las personas que también ha sido mi mentor y que también todavía trabajo con él es Fred Kaufman. Ustedes lo pueden ver aquí abajo, como en especie de un barco. Él es el cofundador de LinkedIn o LinkedIn, bueno, como le quieran decir, y actualmente yo he sido mentora en liderazgo para toda Latinoamérica en su organización. Está también Julio Olaya, que es uno de los grandes pioneros en todo lo que es coaching. Y tenemos también a Leonardo Wolf, que Leonardo es una persona súper importante también en temas de transformación y coaching. Contarles que soy emprendedora desde los 13 años, a los 18 años más o menos
estuve en una multinacional ocupando el segundo lugar. Y a los 23 años me independicé y quebré completamente mi negocio porque no tenía nada de conocimiento financiero, de saber cómo tomar buenas decisiones. Eso me llevó, digamos que, a poder entender un poco más el negocio, y ahí estuve varios tiempo con Terpel gerenciando una empresa de transporte de maquinaria pesada. Actualmente tengo la escuela de formación, pero también tengo una pesquera. Y me dedico a todo lo que es transformación de personas, de mujeres. Aquí, discúlpenme que voy a admitir algunas personas que están en espera. Y lo que hoy les quiero compartir es desde este conocimiento que hemos compartido y que he aprendido con grandes personas, quien agradezco, es cosas que estamos haciendo hoy a nivel global, que están funcionando en las organizaciones y en las personas, y que estoy seguro que les va a ayudar a ustedes, ¿sí? Darles un poquito, voy a poner a algunas personas están con el micrófono abierto, así que les voy a pedir que lo pongan en silencio para que no interrumpamos. Gracias. Bueno, entonces contarles que Dale. ¿Sí? Hola, buenas a todos. También si me puedes poner, porfa, como anfitrión para poder aceptar las chicas que están, las personas que están entrando mientras... Sí, gracias. Claro, gracias, Vane. Okay. Listo. Gracias. Aquí hay si tienen preguntas, por favor, no duden, Valeria Mejía, cierra los micrófonos. Bueno, vamos a estar súper pendientes de los micrófonos. Vane va a ser una gran ayuda aquí para que no vamos a interrumpir. Bueno, entonces en nuestro método, que es lo que nosotros trabajamos, siempre vamos a trabajar el entendimiento de lo humano y tiene que ser con esta biología que tenemos, el cuerpo, porque hace parte de toda nuestra transformación. Vamos a tener espacios de acción y es qué cosas medibles vamos a trabajar, la reflexión, porque sin reflexión no hay mínima posibilidad de cambio, la conversación y la conciencia. Entonces, aquí, ¿cómo se relaciona esto en nuestra biología? Y aquí viene la primera pregunta para ustedes, mujeres, y es la que siempre para todos los que están, y es: ¿ustedes son las primeras mujeres líderes o hombres líderes? ¿O ustedes son los segundos o los terceros? Y esto, ¿por qué se los pregunto? Porque esto tiene un impacto directo en tu comportamiento, en la forma en que tomas decisiones y en tu liderazgo. No es lo mismo una mujer o un hombre que es el primero que está siendo líder de su familia, a una mujer o un hombre que ya tiene un líder antes de él y que le ha abierto ese camino. ¿Y por qué se los pregunto? Porque esto es muy importante el día de hoy para saber ustedes si están guardando una herencia donde ustedes están luchando por cambiar una historia, o ustedes ya tienen una historia donde esta familia ha aprendido y ahorita pueden poner cosas nuevas. Entonces, primera pregunta, y quiero que me contesten en el chat. ¿Ustedes son los primeros en sus familias que son líderes y están queriendo transformar o cambiar la historia, o hay alguien que ya ha hecho este camino por ustedes? ¿Me pueden, por favor, escribir en el chat, o alguien que quiera conversar o decirlo? Súper, porque de ahí van a salir muchas cosas. Quien se arriesgue, quien quiera. Yo. Dale, Steffi, dale. Bueno, hace unos 5 o 6 años más o menos empecé como un proceso muy profundo a nivel personal, y entonces pues bueno, yo sufrí de muchos abusos de niña. Entonces cuando hice mis procesos de sanación, pues descubrí que era algo que pasaba a nivel familiar de muchas generaciones, ¿sí? Entonces yo vine como a romper el patrón, porque obviamente antes de empezar mis procesos de sanación, pues muy profundos, ya había hecho procesos de programación neurolingüística, había estudiado como toda esa parte humana. Entonces cuando hago como ese rompimiento,
como que todas esas creencias o toda esa energía de todo ese linaje femenino y de toda esa historia de abusos en mi familia, pues fueron como si hubiera habido un estallido, un volcán en erupción. Entonces, muchas de las cargas que yo traía venían de todo el dolor de mi linaje femenino. Entonces, pues ha sido un proceso muy profundo de sanación, porque obviamente cuando uno tiene abusos, pues eso no es solamente desde la parte física y emocional como mujer, sino que también involucra otro tipo de situaciones que se van arraigando frente al dolor que causa esa situación. Ya, gracias, Steffi, por contarnos. Eres muy, muy, muy valiente y además que esto, digamos, lo que nos cuentas nos sirve para aprender y yo me imagino que también el sacar esa valentía para enfrentar. ¿Qué pasa con estas personas, por ejemplo, como Steffi lo dice, que ha roto esta historia familiar de abuso o usted, por ejemplo, aquí ponía Juliana, soy la primera de mi familia materna. Sin embargo, tengo por parte de mis papás varias tías que han sido líderes o emprendedoras. ¿Qué pasa cuando ustedes son las primeras que están teniendo este momento de romper esta historia familiar? Porque hay una cosa que ustedes deben tener claro y es que ustedes son la herencia de 7 generaciones. Y no es gratuito cuando tú vas al médico y el médico te dice, bueno, alguien de su familia sufre del azúcar o sufre del corazón o sufre de hipertensión. Bueno, esto lo preguntan porque en medicina es necesario saber cuáles son tus herencias. En el liderazgo también es importante saber cuáles son tus herencias. Cuando tú eres la primer persona que está siendo líder, estás luchando por cambiar una historia de 7 generaciones. Y cuando estás queriendo cambiar una historia de 7 generaciones, hay una lucha biológica inconsciente, una lucha psicológica y una lucha emocional. Y les digo esto porque puede aparecer la culpa a una traición de tu familia. Esto es algo que solamente trabajamos en ciertos momentos porque hay líderes que les cuesta tomar decisiones o arriesgarse o asumir nuevos desafíos o tener cambios de comportamiento y no hay ciertas explicaciones. Entonces, ahora, desde la biología cultural, que es algo que nosotros somos pioneros aquí en Colombia, lo que hacemos es mirar es el impacto biológico que esta historia te está teniendo para fortalecer tu liderazgo. Entonces, si eres la primera, puede aparecer culpa, 1, y la culpa no te va a dejar avanzar. 2, puede aparecer miedo a soltar esa historia, y el miedo también se representa en el cuerpo, igual que la culpa. Y 3, te puede limitar a no querer avanzar. Si tú eres una persona que ya tiene una familia que ha sido líder, que te ha animado a tomar nuevas acciones, ¿eso qué va a pasar en tu corporalidad? Te va a abrir una liviandad en a tomar nuevos desafíos. Necesitas fortalecerte, sí, porque ¿qué es lo que pasa en los líderes cuando han tenido muchas mujeres que han sido muy líderes o en el caso contrario cuando han tenido hombres que han sido muy líderes? ¿Qué pasa? La mujer puede tomar el poder y puede anular a su masculinidad o el hombre puede anular a la mujer. Y en el liderazgo que nosotros estamos trabajando hoy día, no hay esa competencia. Porque una de las cosas que nosotros hoy más estamos trabajando es la colaboración. Y la colaboración no se da porque yo te diga, ay, Vicky, colabora, o José, colabora. Eso no pasa por eso. La colaboración es un proceso biológico que se da naturalmente. Pero como nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, lo limitamos. Entonces, vamos a continuar con esta primera parte que es, ojo, si tú eres la primera mujer que está rompiendo esa historia familiar, tienes una carga para tomar decisiones, para tomar desafíos nuevos, para emocionalmente cargarte también. Y 2, si no eres la primera, tienes una gran ventaja que hay que empezar a fortalecer.
¿Listo? Vamos entonces a continuar. Voy a leer algunas cosas que están aquí. Soy la primera de mi familia. Quiero saber si a veces siento como culpa en mis decisiones. Claro, ¿por qué aparece la culpa? Porque estás traicionando una historia de 7 generaciones. Y eso biológicamente no es fácil, hay que tener acompañamiento. Por eso para nosotros es tan importante cuando las personas entran a ser líderes que le hacemos una autoobservación para poder saber qué es lo que piensan, cuál es su biología, cuál es su historia, a dónde quieren llegar. Vamos a seguir compartiendo. Ok, entonces, ¿cómo se relaciona esto con nuestra biología? Ya sabemos que esta historia familiar sí va a impactar tus decisiones. Si no sabes eso, hay que averiguarlo. Por favor, es muy importante. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a colaborar, pero nos olvidamos porque como tenemos la capacidad de reflexionar, la competencia nos llevó a competir con el otro, y la competencia realmente lo que significa es negar al otro. Cuando yo estoy compitiendo con el otro yo tengo que ser mejor que el otro, y al pensar eso, mi biología se vuelve un poco más agresiva. De hecho, ustedes pueden ver las personas que tienen estos comportamientos súper competitivos, que no les importa a veces ni siquiera el bienestar del otro. Hoy nosotros estamos volviendo a la colaboración, que es un principio fundamental del ser humano en el liderazgo. Aprendimos a trabajar en comunidad. Las mujeres, a diferencia de los hombres tienen unas cosas muy valiosas, pero la mujer aprendió a hacer multitarea por todo su desarrollo en lo que estaba, que cuidaba a los hijos, que cocinaba, que además iba a recoger los frutos. Entonces la mujer aprendió a distinguir el color del azul claro, del azul rey, el hombre solamente del azul. Eso no es bien ni mal, simplemente fueron procesos diferentes. Aprendimos a escuchar también, algo muy importante en el ser humano. Ahora dicen, ay, es que una característica del líder es que el líder pueda escuchar. No, o sea, eso ya viene, ya debería ser algo natural, que el líder sepa escuchar, que el líder pueda escuchar a su equipo, que pueda escuchar inclusive a sí mismo. Quiero contarles que una de mis profesores de psiquiatría, psicología, ella atiende en el psiquiátrico de aquí de Cali, y una de las cosas que nosotros analizábamos era que los líderes son de las personas que más en este momento están yendo al psiquiátrico y están siendo medicados. ¿Y esto por qué? Porque no se escuchan a sí mismos. A veces pensamos que el escuchar solamente es hacia afuera, pero a veces también es a nuestro cuerpo, a nuestros sentires, a nuestras emociones. Por eso en nuestro método, para nosotros es muy importante la corporalidad. Aprendimos a desarrollar un instinto. El miedo también lo aprendimos a desarrollar. Hoy vemos mucho miedo más y a medida que los líderes van avanzando en sus estándares o en sus puestos de trabajo, hay mucho más miedo al error, al que sean enjuiciados, y también aprendimos a enamorar. En todo esto, ¿qué pasó con la mujer? La sociedad aprendió que si la mujer es sabia, es arriesgada y es sensual, es símbolo de peligro. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un poder, que eso lo vamos a hablar mañana, y es un poder cuando la mujer se conecta con esa capacidad de decidir, de arriesgarse, de cuidarse, ese poder de reconocerse. La sociedad no está lista todavía para aceptar que una mujer tiene la capacidad de transformar su entorno. Entonces aquí, en esto que aprendimos, donde llega el miedo, lo que estamos trabajando muchísimo ahora con los líderes es la necesidad de recuperarse y de construir la confianza. Y la confianza tiene dos direcciones, hacia el otro y hacia mí mismo, ¿ya? El doctor Maturana dice que la confianza es el resultado de sentir un ámbito de honestidad. Cuando se viola, se fractura. Y es, por ejemplo, tú sabes que todos los días Claudia viene a las 7 de la noche. Y llega todos los días a las 7 de la noche, pero el viernes llegó a las 12 de la noche.
Entonces, ese cambio de coherencia, hay una desconfianza. Y ahí es donde se fractura. Se fractura mi confianza y se fractura la del otro. Esto para un líder, para mí, hoy en día que trabajo con líderes, es fundamental en varias cosas. Primero, porque la confianza, hay cosas que a las personas desde pequeños les han roto porque no les han cumplido. La confianza se construye con promesas. Y a veces nosotros, no, hay cosas que no nos han cumplido. Por ejemplo, tu mamá te prometió un juguete. O, por ejemplo, que tú le prometiste a alguien algo. O que tú te prometiste a ti hacer dieta y entonces no, empiezo mañana o empiezo pasado o empiezo el mes siguiente y no lo cumples. Y entonces ahí la confianza se rompe. Y hay líderes que todo el tiempo están rompiendo la confianza de su equipo y la confianza en sí mismos y no tienen esa autoestima suficiente para poder tomar nuevos desafíos. Y en la mujer es muy importante esto porque nosotros estamos llegando a un punto donde la mujer llega a niveles importantes y de ahí no sigue porque no se siente suficiente para arriesgarse. Quiero hacer una pausa aquí, voy a dejar de compartir. Quiero saber cómo estamos. Chicos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Dale. Entonces, para mí, hoy como líder y como mentora en liderazgo, hay algo muy importante que observo en los líderes y es que rompen mucho sus compromisos. Muchísimo. Y no solamente los rompen ahora, sino que repiten la historia de su familia, porque en su familia tampoco le cumplían muchas promesas. Y tienen ciertos criterios para tomar decisiones de cuál cumplir o cuál no cumplir. Cuando nosotros estamos trabajando en liderazgo y estamos construyendo equipos, la confianza es la primera disfunción que hay en los equipos de trabajo. Y esta es una pregunta para todos, y es, ¿cuántas promesas a ustedes les han hecho que no han cumplido? Sus papás, sus tíos, sus primos, algo que usted todavía recuerda. Usted no sabe eso, pero eso en su liderazgo usted le está afectando. Porque la mayoría de adultos parece que actúan como adultos, pero todavía tenemos comportamientos de niños. La segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes han hecho promesas a alguien y no le han cumplido? Y la tercera pregunta, ¿cuántos de ustedes se han hecho promesas a sí mismos y tampoco se han cumplido? ¿Qué es lo peor? Y aquí viene algo mucho más doloroso, y es que una promesa no cumplida, señores, es una traición. ¿Cuántas veces te has traicionado? Porque hoy en día estamos hablando de empoderamiento femenino y empoderamiento femenino no tiene nada que ver con cargarse de nada de nadie, incluyendo quitarle a otro algo. No, el empoderamiento femenino o el buen liderazgo, hablamos de reconocernos a nosotros, de darnos ese lugar y de portarnos como adultos responsables. Y lo primero que trabajamos es el autoestima en el líder. Pero nosotros no podemos tener una buena autoestima cuando nuestra relación y nuestra autoconfianza está fracturada. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa aquí porque quiero escucharlos, qué piensan, qué reflexión les llega. Esto es algo que nosotros, como les dije, trabajamos en nuestra certificación de liderazgo, mucho más profundo,
pero hoy les estamos compartiendo a ustedes algunas cosas muy importantes que queremos que se lleven en estos 2 días de entrenamiento para que los puedan trabajar. Así que voy a abrir el espacio para que hagan preguntas, para que me cuenten reflexiones acerca de esto. La persona que quiera comentar, la persona que quiera abrir el micrófono, alguna reflexión que les quede, si tienen dudas, ¿Puedo hablar, Lina? dale, sí, dale. Mira, Lina, yo hice el taller contigo y Ujú. esa vez tú decías, también nos tocaste ese tema más a profundidad, ¿no? Y desde ahí yo digo que trata de ser como muy impecable, al menos conmigo mismo y también con el otro, porque ese día explicaste lo importante que es eso, ¿no? Y desde ahí soy súper juiciosa, siendo muy, pues respetando mi palabra y respetando también al otro, porque siento que es respetar al otro, ¿no? Ujú. Y ya, gracias. Dale, gracias. Hay una cosa que decías y es respetar al otro, es reconocer que el otro es importante, que el otro Sí, tiene su total. lugar. Sí, Gracias. bueno. ¿Alguien más que quiera decir, que quiera hablar de alguna reflexión? No veo a ninguno que quiera compartir o tienen miedo. Yo. Dale, Vicky, dale. Vicky está hoy súper arriesgada. Gracias, Vicky. Cuéntanos. Bueno, yo aprendí hace mucho tiempo ya, hace como unos 30 años, que no me gusta que me fallen cuando me hacen una promesa. Y lo aprendí con mi mamá y ella me enseñó que cada vez que yo le decía, pero me lo prometes, ella me decía, vamos a ver. Y le decía, no, pero me tienes que prometer. Y me decía, no, porque no sé si lo voy a hacer. Entonces, luego me pasó alguna vez con alguna sobrina o amiga o amigo en general que me decían, pero Vicky, me has prometido tal cosa. Y yo, sí, no, he prometido tal cosa. Una vez me demoré como 5 años en grabarle un disco a una sobrina que me dijo, pero tía, tú me prometiste que me ibas a grabarle el disco de no sé qué. Y yo, sí. Me demoré, pero se lo hice. O sea, sí sabía que mi promesa y mi palabra es mi palabra. Y que si yo había quedado en que iba a hacer algo, pues tenía que hacerlo, ¿no? Si hubieran pasado 5 o 6 años y que ella me tuviera que decir, oye, ¿te has olvidado? Es la promesa la que no puede fallar. Conmigo sí soy un poco más dejada conmigo misma. Para ciertas cosas, soy como que, sí, tengo que hacer esto, pero no como que me pongo un deadline o una fecha de hasta acá tienes para hacer tal cosa. Em, pero, pero bueno, estoy en ese proceso. Gracias, Vicky. Ujú. Hay algo muy importante que ustedes tienen que saber, y es que cada vez que ustedes están trabajando con otras personas, esas personas para poder asumir desafíos también necesitan tener una confianza, una autoconfianza para poder asumir lo que necesitan. Pero si estas personas no tienen claro la importancia de las promesas y las traiciones o la ruptura que se hace al no cumplirlas, no le va a dar la importancia ni a eso, ni al equipo, ni a nada, ¿sí? Todas las promesas se pueden negociar y hay 3 cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de las promesas y es que lo que se diga sea lo que se haga y que además tenga un tiempo para que tú puedas verificar eso. Y esto también sirve para que puedas tomar decisiones en negocios. Yo no puedo confiar en una persona que dice una cosa, que hace otra y que con el tiempo esto se repite. Estas son 3 cosas básicas que tú necesitas saber a la hora de tomar decisiones y a la hora de cumplir tus promesas. Si ahora hay una cosa muy importante y es que si todavía tú tienes una promesa que alguien te ha hecho y que tú sientes que es importante, tú puedes hacerte cargo de eso. El lenguaje no es inocente. Cada palabra tiene una carga. Y eso puede ser o positivo o lo que pasa es que te puede bajar en tu biología. Entonces, si tú tienes una promesa que hiciste y crees que estás en una deuda, como líder necesitas empezar a hacerte cargo,
Porque cuando nosotros no nos hacemos cargo de esas promesas, difícilmente vamos a poder tener conversaciones difíciles. Y cuando nosotros no podemos sostener conversaciones difíciles, pues, mis queridos, en el liderazgo no es posible esto. En el liderazgo tenemos que tomar decisiones a veces muy crudas, tenemos que tomar acciones rápidas, tenemos que tomar todo con hechos y datos. Y además de eso, si no cumplimos nuestra palabra, afectamos nuestra identidad privada, que es lo que yo pienso de mí, y nuestra identidad pública. Y ahí estamos corriendo un riesgo cuando tú eres líder. Porque cuando nosotros estamos, les digo por experiencia de estos últimos meses que he estado trabajando bastante con equipos y antes de pronto no tomaba tanto lo que la gente decía y no lo escribía, sino que pasaba el informe y listo. Ahorita digamos que sí estoy haciendo una investigación muy minuciosa de lo que pasa en los equipos y le cuento que cuando estamos con los equipos preguntándoles ¿qué es un líder o qué esperan del líder? Están esperando una cantidad de imaginarios que son muy difíciles de cumplir. Las exigencias con los líderes es muy alta y esto puede afectar al equipo. Y la forma en que nosotros podemos aterrizar estos imaginarios con los equipos es teniendo conversaciones difíciles. Y para eso necesitamos tener la confianza de que lo podemos hacer. Quiero saber si hay preguntas hasta aquí. Bueno. Si quieren escribir algo en el chat, siéntanse tranquilos de compartir, de escribir. Aquí no hay nada bueno ni nada malo. Estamos compartiendo saberes, compartiendo conocimiento y lo que les estoy compartiendo a ustedes es algo que estamos trabajando en la alta gerencia. Lina, una pregunta. Dale. Uh-huh. ¿Cómo manejar esa conversación difícil cuando yo creo que no he roto ninguna promesa, pero la otra persona sí siente que se rompió una promesa? ¿Cómo yo valido que sí haya una promesa ahí en medio? Si para mí no lo fue, pero para el otro sí. Bueno, esto es súper importante lo que dices, porque nosotros tenemos un principio en la biología cultural y es que nosotros ilusión y percepción es lo mismo. Cuando yo te digo que ilusión y percepción es lo mismo, quiere decir que la otra persona puede percibir algo completamente diferente a lo que tú estás pensando o sintiendo. Si la otra persona está sintiendo eso, es porque así lo está viviendo. Y yo como líder, aunque no esté de acuerdo, tengo que validar eso. Yo no le puedo decir a Sandra, no, Sandra, lo que tú estás sintiendo no es así, porque Sandra lo está viviendo como lo está viviendo. No soy yo la que lo está viviendo. Entonces, ahí es el mejor momento para conversar, ¿sí? Y conversar para llegar a un acuerdo en común. Entonces, yo necesito indagar en Sandra qué es lo que Sandra piensa que no sé, cuál era el acuerdo. Tal vez fue error mío prometer algo y de pronto la otra persona lo entendió como lo entendió, porque una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que el otro escucha. Si el otro escuchó otra cosa y pensó que la promesa era a la 1 de la tarde y yo prometí a la 1 de la mañana, yo necesito escuchar cuáles son los criterios de la otra persona para poder llegar a un punto en común. Así no esté de acuerdo, necesito escuchar si la otra persona es importante para mí, porque eso puede causar una fractura en la relación. Entonces, el paso, lo más adecuado es sentarse con Sandra, preguntar, indagar en qué momento pasó o qué fue lo que escuchó para yo validar si lo que yo le dije fue lo que la persona escuchó y poder llegar a un punto medio que nos permita avanzar.
Pero si yo no le hago caso a esta persona que es importante para mí, yo le digo, no, Sandra, es que tú estás equivocada, eso no es así, y sigo, ahí se fractura la relación. Si eso es importante, Sandra, hay que hacer la pausa, hay que preguntar y hay que conversar. Esas son conversaciones que a veces no nos gustan, pero son necesarias para construir relaciones y equipos. Hay muchas cosas que no nos van a gustar. Y para tener esas conversaciones necesitamos confiar en nosotros. Pero a veces las cosas importantes para nosotros las ponemos en último lugar. Y ahí empezamos a fallar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, lo que se les vaya ocurriendo, vayan preguntando sin pena. Les voy a ir compartiendo. Entonces, con la confianza hay 3 cosas que tienes que tener en cuenta y es la historia, la coherencia, que lo que diga lo haga y la verificación, que quiere decir en el tiempo. Esas mismas 3 cosas las necesitas para el autoestima y para la toma de decisiones en cualquier negocio. Yo no puedo tomar la decisión en un negocio cuando no conozco la historia, cuando no conozco su coherencia, que es que lo que diga lo haga, y mucho menos si no hay tiempo de verificación. Esto puede ser riesgoso. Ahora, nos vamos a quedar aquí con esto vamos a cerrar la noche de hoy, y es, cuando yo hago un reclamo, porque hay personas que hacen reclamos, pero que estuve con jóvenes líderes, decían, pero ¿cómo así? A mí, si alguien no me ha dicho que me va a cumplir algo, entonces no es una promesa. Hay promesas que están en el inconsciente colectivo, ¿sí? Pero hay promesas que necesitan ser claras. Por eso el matrimonio necesita un documento. Las empresas necesitan que tú firmes algo, porque eso en nuestro lenguaje hoy tiene mucho más validez. Tú no puedes hacer un reclamo a una persona que no te ha hecho una promesa. Ah, pero es que yo estoy con mi jefe y yo siempre almuerzo con él los lunes. Sí, y se rompió y ya llevamos dos lunes que no compartimos. O sea, las promesas deben ser conversadas y acordadas, no deben ser impuestas. Y si no hay una promesa, no hay un reclamo. Eso lo tienen que tener claro. Si no hay promesa, no hay reclamo. Ahora, entonces si hay promesa, entonces yo ¿cómo hago un reclamo? El reclamo es una oportunidad para mejorar los procesos en toda la organización y las relaciones. Para mí el reclamo es un regalo que hoy tenemos como adultos en mejorar nuestras relaciones. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar un contexto en la conversación. Por ejemplo, voy a coger algunos de los nombres que está aquí. Por ejemplo, Ángela. Entonces, yo le puedo decir a Ángela, Ángela, vamos a conversar sobre, tú me quedaste de recoger en estos días, entonces quiero conversar contigo de eso. Ahora, tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer un reclamo, y es que yo no le puedo hacer un reclamo a alguien que esté enojado. O yo no le puedo hacer un reclamo a alguien que esté en un periodo de duelo. O yo no le puedo hacer un reclamo a alguien que esté en una felicidad absoluta porque no te va a poner cuidado, ¿sí? O yo no le puedo ir a hacer un reclamo a alguien en su oficina. Sí lo puedo hacer, pero ese reclamo va a estar, la otra persona va a tener más poder sobre ese reclamo. Entonces, cuando vayas a generar el contexto o vayas a hacer un reclamo, trata de buscar un punto medio. Algo donde ninguna de las dos personas tenga más poder que el otro. Entonces, generas el contexto en la conversación, afirmas el compromiso previo, y cuando hablo de afirmar es, por ejemplo, Ángela, tú quedaste de recogerme a las 2 de la tarde. Ese era el compromiso previo. Y verifico el incumplimiento. No llegaste a las 2 de la tarde como dijiste que ibas a llegar. Le pregunto a Ángela, Ángela, ¿qué pasó con que no llegaste a las 2 de la tarde?
Entonces, yo voy a escuchar a Ángela todo lo que Ángela me dice, ¿sí? Pero además le voy a decir, mira, tú no me pudiste recoger, yo tenía una cita médica, luego tenía una cita en una empresa, además de eso llovió, me mojé, y para mí, ahí le tengo que expresar cómo me siento, no lo que me parece. Es que me parece una irresponsable o no estoy de acuerdo con lo que haces, no. Me siento incómoda, me hace sentir triste porque perdí la reunión o perdí un negocio, me enfermé, le cuento cuáles fueron las consecuencias y le pido, quiero que esto no vuelva a pasar y si yo quiero algo de Ángela, yo lo puedo pedir en ese momento. Hay personas que no lo hacen, pero yo tendría el poder para poder pedir algo allí. Y también puedo entrar a una renegociación si Ángela lo quisiera. ¿Esto qué pasa? Primero, yo me estoy dando un lugar, un reclamo, es que tú te puedas poner en un lugar en el mundo que te mereces. También hace parte de tu rol de adulto y de líder, porque todos los líderes necesitamos tener esa capacidad de hacer un reclamo cuando lo necesitamos. Y 3, generas conciencia en tu espacio. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, quiero saber cómo estamos. Ya estamos a 10 minutos de cerrar. Como les digo, este es un espacio donde estamos haciendo algunos tips que les puedan servir a ustedes para crecer en su liderazgo, en su negocio, en lo que estén. Para nosotros también es muy importante poder escucharlos, qué reflexiones les está dejando este encuentro, ¿sí? Hemos hablado de dos temas súper importantes y es el impacto biológico, el impacto en la confianza y las promesas y los reclamos. Quiero saber qué reflexiones les deja a ustedes este espacio. Quien quiera hablar, quien quiera conversar, ahí está Valeria, está Natalia, está Ximena, Ángela, Janet. Me gustaría escucharlas. Vicky también está, Steffi, Sandra, la que quiera. Vamos a abrir un espacio de cierre para escuchar qué reflexión les deja esto. Es importante las herramientas que nos das porque a veces como líderes no tenemos claros los acuerdos y eso puede, digamos, afectar el tema de las relaciones con nuestro equipo de trabajo y adicional, pues, creando unos acuerdos es mucho más fácil tener como una comunicación positiva y asertiva, ¿no? Y saber también en qué momento de pronto volverlos a replantear, porque pues estamos siempre transformándonos, ¿no? Y es importante también a veces darnos la oportunidad de modificar algunas situaciones o algunos acuerdos que tenemos con la iniciativa pues de que mejore todo la relación. Dale, gracias, Ximena, gracias. Ángela Zapata está diciendo, me pareció muy interesante el contexto del espacio biológico. Nunca lo había escuchado y considerando fue muy bien abordado en este espacio. Me gustaría conocer más con respecto a las promesas, genial. Un punto clave para las relaciones y cómo cada uno está formado como líder. Yo tengo una incidencia que les voy a contar con respecto a las promesas y es una historia que yo siempre cuento. Y es en todo este trabajo, porque un buen líder tiene que trabajar en sí mismo, si no, esto a largo plazo se va a desbaratar. Una persona, un líder que no trabaja en sí mismo, tiende a generar caos en los equipos a futuro.
Por eso hoy muchas empresas están pidiendo que ellos se formen como coach. Eso es una de las cosas que yo hago en la escuela, formar coach. Y vemos que las empresas ni siquiera lo hacen porque ellos vayan a ser coach en su vida, sino porque es un proceso personal que se necesita para poder generar mayor bienestar en las organizaciones. Quiero decirles que una persona insatisfecha en una empresa puede costar el 35% más de lo que cuesta una persona anual. Y eso para una empresa es bastante. Entonces, esto que estás diciendo, Ángela, es súper importante trabajarlo. Ahora les cuento la incidencia. Mi mamá me prometió hacerme una fiesta de 15 a los 15 años, pero por situaciones económicas en ese momento ella no lo hizo. Esa promesa siempre me quedó a mí y cuando yo estaba en mi proceso de formación, yo recuerdo esa promesa se me vino a la cabeza y me di cuenta que para mí era muy importante y que esa promesa me causaba inseguridades de hacer proyectos, pero yo nunca lo había relacionado. De hecho, muchos líderes no relacionan que no pueden tomar ciertos desafíos o los toman con mucho miedo, es por cosas que tienen anclado de su propia historia y sus promesas. Entonces yo me acordé que yo a los 33 años, que yo esa promesa la tenía allí y nunca me la habían cumplido. Así que lo que yo hice fue hacerme cargo de esa promesa a los 33 años, celebré mis 15 años. Y eso fue súper importante para mí porque ya yo estaba adulta, me hice cargo de esa promesa, la cumplí y para mí fue tomar un desafío donde obviamente iba a ser juzgada, cuestionada, me decían loca, que aquí cómo se me ocurría, que yo por qué estaba haciendo esto. Bueno, la experiencia fue maravillosa. Entonces, si ustedes están a cargo de personas y están trabajando en ustedes, es muy importante que miren estas promesas. Hoy lo trabajamos rápido. A las personas que quieran entrar a la certificación, creo que iniciamos en 8 días. Esto es un tema donde vamos a hacerle una pausa muy importante. Así que, Ángela, muchísimas gracias por tu comentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se va de este espacio? ¿Alguna mujer valiente, hombre valiente que quiera contarnos cómo se va de este espacio? Y eso que estamos hablando de liderazgo, señores. Por Dios, arriésguense. Hola. Dale, Janet, ¿cómo te vas de este espacio? Bueno, la verdad, me gustó mucho el tema de las promesas porque nunca lo había visto como en un contexto como lo expresaste, como lo abordaste, porque normalmente pues uno dice, ay, sí, pues yo prometí algo, no lo puedo cumplir. Lo que normalmente uno hace es como excusarse. No, yo me excuso con esto y ya no pasa nada y lo cumplo después, o bueno, ya, lo dejo pasar y no pasa nada. Pues la relación con la persona sigue, pero en realidad uno no se pone a pensar, aterrizar cómo la otra persona se siente y también en cierto modo cómo eso también de pronto te afecta a futuro, pues el que uno no cumpla o cómo te ven los demás, cómo también te puedas sentir, porque bueno, de pronto lo empiezan a ver como que, ay no, pues para qué hacemos planes con Janet porque ella nunca cumple. Entonces que también lo vayan como rezagando a uno sin uno darse cuenta de que pronto está marcando como una apariencia de uno que de pronto uno no lo hace con esa intención, pero eso es lo que está demostrando. Entonces, si el de pronto cumplir y no excusarse en por qué no hizo las cosas, me parece muy importante. Y más cuando se trata pues de fortalecer relaciones, cualquier tipo de relación, hasta las familiares, porque también es importante pues mantener ese vínculo con la familia, pues que sea fuerte y que no simplemente pues, ay no, ella nunca cumple, entonces pues no le hagamos caso. Así es, así es. Cuando nosotros sabemos el impacto biológico que eso tiene en tu inconsciente y en tu cuerpo, ahí te vas a tomar muy en serio las promesas de tu equipo, las tuyas y las de tu familia. Es súper importante esto. Gracias, Janet. Bueno, la última persona para cerrar. ¿Cómo se van? Por favor, escríbanme en el chat. ¿Cómo se van de este espacio, por favor?
¿Qué se llevan en este espacio? Les agradezco que escriban en el chat cómo se van. ¿Listo? En una palabra. ¿Cómo se van de este espacio? Recuerden que mañana es nuestro segundo espacio sobre este entrenamiento completamente gratuito para ustedes y que son microespacio que abrimos de la certificación en liderazgo que tenemos nosotros para ustedes. Así que muchas gracias, Sandra, gracias. Dándome cuenta de muchas cosas. Qué rico, por favor escríbanme ahí cómo se van. Yo los voy leyendo porque veo que todavía abrir ese micrófono o esa cámara para poder expresarse les puede de pronto sentir intimidados y está muy bien. Reflexionando, Ximena, gracias. Espero verlas mañana a las 7 de la noche. Recuerden que ahí cerramos este entrenamiento gratuito. Darles las gracias y felicitarlas por ser tan valientes de conectarse para aprender algo y para compartir conocimiento. Bueno, Vicky, está bien. Me parece súper importante el énfasis que haces en el líder. Debe trabajar siempre en el mismo, inquieta, gracias por tu enseñanza, más consciente de mis acciones. Así que chicas y chicos, nos vemos mañana a las 7 en punto. Un abrazo y gracias por la confianza. Nos vemos mañana.